Hola, listo. En esta ocasión vamos a hacer micropigmentación efecto polvo, pero da un efecto natural porque es sin marcación. Anteriormente ya le colocamos anestesia, la dejamos por 15 minutos. Vamos a retirar con pañito húmedo. Retiramos bien la anestesia. Secamos con pañito seco y pasamos a hacer diseño de cejas. Vamos a revisar, hacer las medidas. Ahora vamos a adelgazar la línea que hicimos, que nos quede una línea muy finita, porque de ese diseño nos vamos a guiar. Después de hacer diseño, después de la aprobación de la clienta, procedemos a hacer el procedimiento. Entonces mostramos la aguja totalmente nueva y sellada y vamos a empezar. Con ella vamos a manejar un tono medio, en tono café, pero un tono medio. Como ella desea cejas muy naturales, entonces vamos a empezar y va a ser sin marcación. Solamente vamos a hacer marcación, pero muy sutil, solamente desde la altura hasta la cola. Entonces vamos a empezar acá abajo. Luego de tener ya la marcación de la altura de la cola, escondemos un poco la aguja y vamos a empezar a hacer el sombreado. Vamos a hacer el sombreado.
sin irnos a salir del diseño, vamos a hacer 4 pasaditas. Esta es 1, 2, 3, 4 y vamos subiendo. 1, 2, 3, 4. Y acá al inicio, como es un difuminado muy sutil, ponemos desde el inicio hacia acá, muy suave. Las mismas 4 pasaditas. Entonces acá vamos a colocar anestesia. Como ya hay poros abiertos, entra más fácil. Y la dejamos actuar mientras hacemos la otra cejita. Vamos a hacer acá nuevamente la marcación del entrecejo, de la altura, perdón, a la cola. Ahora ponemos la aguja y vamos a hacer el sombreado. Nuevamente 4 pasadas. 1, 2, 3, 4. Y vamos subiendo. Nuevamente el entrecejo. Muy sutil el sombreadito. También 4 pasadas. Procedemos a colocar anestesia. Mientras actúa la anestesia en esta ceja, pasamos a la anterior. Vamos a limpiar la cejita. Ella ya no debe de quedar con la sombra, ¿sí? El procedimiento sombreado. Y ya sabemos que por ahí nos vamos a guiar para seguir reforzando más el color hasta el color deseado. Vamos entonces a depilar para continuar. Vamos a depilar. Esto lo hacemos con cuchillita ya que la piel está sensible y entonces para no depilarla con hilo porque le generamos más sensibilidad en la cejita.
Después de haber depilado la ceja, ya procedemos a darle el color deseado. Entonces vamos a subir más el sombreadito. Vamos a empezar nuevamente ya acá de la cola. Nos enfocamos en la cola hasta que nos dé ya el color. Vamos limpiando. Listo. Cuando ya el color nos sube, ¿sí? Ya nos subió, entonces vamos a seguir subiendo en todas las cejitas, siempre muy parejos. Trabajamos uniforme, siempre igual. Vamos subiendo la cejita a la par, toda la cejita. Va a encontrarse tipos de cejas que es muy difícil en subir el color. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de quedarnos ahí hasta que el tono nos suba. Por ejemplo, ella es una tipo de clienta que nos sube muy rápido el tono. O sea que tiene muy buena pigmentación. Siempre hemos de ayudarnos estirando. Así nos vamos dando cuenta que el tono va subiendo, el color. Acá vamos a hacer el sombreado muy sutil. Acá nos tenemos que ir muy suave, de a poquito, para que no nos suba muy rápido el color o muy fuerte, ya que queremos darle ese efecto difuminado, como el efecto polvo, que es un degradé clarito, medio oscuro. Listo, y así nos queda nuestra cejita. Vamos a pasar entonces a terminar la otra ceja. Después de haber limpiado y haber depilado la cejita, continuamos nuevamente a reforzar el color, siempre por la cola. Empezamos. Limpiamos.
Cuando el tono ya no suba, vamos subiendo. Siempre trabajando a la par toda la ceja. Vamos subiendo. Lo debemos de hacer con mucho cuidado y despacio porque el color no sube muy rápido, entonces debe de ser un difuminado muy sutil. Listo. Y así nos queda esta ceja también, con el difuminadito. Recuerde que el efecto polvo debe ser claro, medio, oscuro. Y así nos quedarían nuestras cejas, efecto polvo, micropigmentación.